Estás experimentando a lo mejor el día de hoy una situación laboral difícil, una situación familiar, una situación de salud. Pues la palabra del devocional de esta mañana es para ti. Hoy miércoles 23 de abril puede ser el mejor día de tu vida. Vamos a estar estudiando el Salmo capítulo 50, luego nos vamos a ir a Lucas capítulo 22 y terminamos en Josué. Y vamos a ver, número 1, cómo la mano de la gracia de Dios está sobre cada uno de nosotros. Y lo primero que vamos a encontrar aquí en el Salmo 50 es que Dios te librará. Dios tiene el control en última instancia de cada situación en tu vida. Vamos a ver cómo dar gracias a Dios, cómo invocar el nombre del Señor, cómo honrar también el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor. Así que bienvenidos, gracias a todos los que ya se han unido aquí en Instagram, ustedes en TikTok también. Qué bueno que puedan quedarse hasta el final de este devocional, porque sé que Dios, como siempre, va a hablar a nuestros corazones. Así que bienvenidos, vamos a disponernos. ¿Qué les parece si oramos y le dedicamos este devocional a Dios para que sea Él tomando el control? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana te damos gracias por un día más de vida. Sabemos que hoy puede ser un miércoles de gran bendición. Gracias, Señor, porque a través de cada versículo que vamos a leer, tú vas a hablar a nuestros corazones. Bendigo todos los que ya se han conectado, los que poco a poco se van a ir uniendo. Que seas tú, Señor, tomando el control y dirigiéndonos, y que estas no sean palabras humanas, sino palabras que vengan directamente de tu corazón para traer guía, para traer esa lámpara en medio de la oscuridad, para traer paz, para traer, Señor, esa quietud, para traer esa compañía y todo lo que necesitamos. Te amamos y dejamos este momento en tus manos, que seas tú hablándonos y guiándonos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, pues la palabra de hoy está buenísima, este devocional todos los días se pone mejor y mejor y mejor. ¿Qué les parece si abrimos juntos el Salmo capítulo 50? Son 15 versículos poderosos. Yo tengo acá la Reina Valera, pero voy a leer la Nueva Traducción Viviente porque me gustó como la claridad del lenguaje que utiliza. Así que ustedes también, si tienen la oportunidad en este momento de abrir la Biblia, será una bendición que juntos podamos escudriñar cada versículo. Dice: habla el Señor, el Dios de los dioses, convoca a la tierra de oriente a occidente. Dios resplandece desde Sión, la ciudad bella y perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Lo precede un fuego que todo lo destruye. En torno suyo ruge la tormenta. El Señor convoca a los cielos y la tierra para que presencien el juicio de su pueblo. Reúnanme a los consagrados, a los que pactaron conmigo mediante un sacrificio. El cielo proclama la justicia divina. Dios mismo es el juez. Escucha, pueblo mío, lo que voy a hablar. Israel, voy a testificar contra ti. Yo soy tu Dios, tu único Dios. No necesito becerros de tu establo, ni machos cabríos de tus apriscos, pues míos son los animales del bosque y mío también el ganado de los cedros. Conozco a las aves de las alturas, todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre, no te lo diría. Pues mío es el mundo y todo lo que contiene. ¿Acaso me alimento con carne de toros o con sangre de machos cabríos? Ofrece a tu Dios gratitud. Cumple tus promesas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Comencé haciéndoles esa pregunta del devocional. ¿Has experimentado problemas en tu vida? Y estoy segura que la respuesta es sí. Alguna situación laboral, una relación, problemas de salud o quizá algo en la economía. La respuesta para esas situaciones es que Dios sigue teniendo el control. Él tiene el control absoluto del universo. El versículo 1 dice: habla el Señor, el Dios de los dioses, convoca a la tierra de oriente a occidente. Todo es propiedad suya. Por más que nosotros luchemos, que debatamos con nuestra pequeña y esquinita mente, con nuestras posesiones, a fin de cuentas Dios es el propietario de todo, porque dice el versículo 10: míos son los animales del bosque y mío también el ganado de los cerros. Mire, la versión Reina Valera dice de esta manera: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Imagínate eso.
Él no depende de los seres humanos, Él no depende de nosotros. Dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. Él no depende de los seres humanos, imagínate eso. Con todo, Él nos da un papel que desempeñar en su obra a ti y a mí. O sea, el Dios grande, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente nos da a ti y a mí, según este capítulo, una tarea. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es dar gracias a Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de acción de gracias. Dice el versículo 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Y por qué dirá sacrifica? Porque muchas veces nosotros no tenemos ese deseo de alabar y de exaltar el nombre de Dios, y menos cuando estamos pasando por un momento de prueba, por un momento de dificultad en nuestra vida. Es un sacrificio, o sea, decir que me acaban de despedir del trabajo, decir que estoy pasando por una crisis económica difícil, decir que me han detectado una enfermedad y todavía yo levantar las manos y decir, te alabo, Señor, te doy gracias. Eso es un sacrificio, es una ofrenda que tú y yo podemos dar del corazón, dar gracias por todo. Y usted va a decir, pero por lo malo, por todo. Demos gracias a Dios por todo, por lo bueno y también por lo malo, porque es que lo malo es lo que nos acerca a Dios. Cuando tú estás pasando por un momento de crisis, por un momento de enfermedad, tienes dos opciones: o te alejas del Señor, te enojas con Él y vas y buscas tus propios con tus propios recursos vas y buscas tus propias soluciones, o te tiras en los brazos de Él y le dices, Señor, con mis fuerzas yo no lo voy a lograr. Pero lo segundo que vemos aquí es invocar a Dios. Dice el versículo 15, invócame en la angustia. ¿Qué haces tú en la angustia? ¿Qué estás invocando? Invocas el nombre del Señor, dices, Padre, yo sé que tú estás en control, yo sé que tú me vas a ayudar, o dices, este fue el final, hasta aquí llegué, se acabó todo. ¿Qué estás declarando con tus labios? El día de ayer, aquí en el devocional, hablamos del poder de la palabra, de cómo en nuestra boca está el poder de la bendición o de la maldición, cómo en nuestra boca está la decisión de declarar cosas de bendición, cómo en nuestra boca podemos decir lo bueno. Y es que en este tiempo la gente dice, ay no, cancelo, ay no, yo manifiesto no sé qué, pero es que no es solamente eso de la boca, sino lo del que viene del corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Gracias, Stephanie, eso es un filtro. De la abundancia del corazón habla la boca. O sea, cuando nuestro corazón está en paz, cuando nuestro corazón está en bendición, comenzamos entonces a, número uno, a dar gracias, pero invocar el nombre del Señor. Un abrazo, Stephanie. Invocar el nombre del Señor. Eso es poderoso. O sea, ¿qué estás declarando en el momento de la crisis? Ay, no. Ahora sí, nos fuimos todos a la calle. En el momento del problema, no, ya esto quedó todo en ruina. Mire, si ve, nos despidieron, ya no hay nada más que hacer. ¿Qué estás declarando tú en el momento de ese problema? Entonces, lo primero que vemos aquí es Dios te librará. Dios te librará. Entonces, este salmo nos deja ver, número uno, dar gracias a Dios. Número dos, invocar su nombre. O sea, ¿qué invocas tú? ¿Qué estás diciendo con tu boca? Ay, no, este dolor de cabeza me voy a morir. Ay, no, cuando a un hijo le pasa algo y se lastimó un dedo, se lastimó un pedacito de la pierna, la rodilla, no, es que hay que tener cuidado porque así le cortaron la pierna a fulanito de tal. O sea, ¿qué estamos diciendo? Invoca al Señor, dice, invócame en el momento de la angustia, declara lo bueno. Y por último, honra a Dios. Dice el versículo 15 en su parte B, yo te libraré y tú me honrarás. Y acordarnos de este salmo, del Salmo 50, especialmente en el versículo 15, yo creo que nos hace como que mover el corazón, invocar al Señor en el día de la angustia. Es sorprendente mirar atrás y ver cuántas veces el Señor nos ha librado, cómo su mano de misericordia ha estado sobre cada uno de nosotros. Y eso en las cosas que nos damos cuenta, pero hay otras que nosotros ni nos damos cuenta. Quizá tú vas manejando en una autopista, en el freeway, en el feeder, y el Señor te guardó de un accidente terrible y tú ni siquiera te diste cuenta, porque dice la Biblia que Él manda ángeles alrededor de nosotros. Entonces Dios
te librará. Pero ahora que vamos a Lucas capítulo 22, vamos a encontrar que nuestras oraciones marcan la diferencia. Muchas veces nosotros sentimos que la oración no pasa del techo. Muchas veces oramos y no vemos respuesta. Pero ¿qué pasaría si esa oración que tú has hecho por estos 2, 3, 4 meses o por estos 2 o 5 años, si tú no lo hubieras hecho, quizá la situación sería peor de lo que es ahora? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 22 del versículo 1 en adelante. Se aproxima la fiesta de los panes sin levadura llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo para acabar con Jesús porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para encontrarles a Jesús, para entregarles a Jesús cuando no hubiese gente. Lucas capítulo 22 y versículo 7. Cuando llegó el día de la Pascua y de los panes sin levadura, el que debía sacrificarse, el cordero de Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndole: vayan a los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, preguntaron. Mire, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que él entre. Díganle al dueño de la casa. El maestro pregunta: ¿dónde está la sala? Voy a comer la Pascua con mis discípulos. Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga el pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa y dio gracias y dijo: tomen esto y prepárenlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió y se los dio a ellos y dijo: este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que me traicionará está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿quién de ellos haría eso? Tuvieron además un altercado sobre cuál sería el más importante. Jesús les dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No será así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el que sirve. Porque ¿quién es el más importante? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en las pruebas. Por eso yo mismo les he concedido un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido para zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Ese versículo me impacta mucho porque es saber que Jesús ora por ti y por mí. Imagínate que Jesús tiene esa revelación y le dice: Pedro, el mismo Satanás te ha pedido para zarandearte, para moverte fuerte como el trigo, pero yo he orado para que tu fe se mantenga firme. Versículo 33. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo, hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces me negarás. Luego Jesús dijo a todos: cuando los envíe a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltará algo? Nada, respondieron. Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve. Asimismo, el que tenga una bolsa, y el que nada tenga, que venda su manto y compre
una espada, porque les digo que tiene que cumplirse aquello que está escrito, y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Mira, Señor, le señalaron los discípulos, aquí hay 2 espadas. Basta, les contestó. Tus oraciones marcan la diferencia. No sé si alguna vez tú has sentido la tentación de compararte con alguien más. Yo creo que sí, a mí me ha pasado muchas veces. Y Pablo decía que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Y es que si uno mira alrededor siempre va a haber alguien que tiene más que uno, o que sabe más que uno, o que es más bonito que uno. Y si mira abajo también va a haber alguien que tiene menos o que es más pobre. Pero la Biblia dice que necesitamos tener ese concepto de nosotros mismos con un balance, o sea, pensar de nosotros mismos con cordura, ni menos ni más. Ayer hablábamos de identidad, de cómo Dios nos da una identidad, que ni siquiera el Señor trabaja con nuestra autoestima primero, sino que viene y nos da esa identidad de hijos amados. Entonces, cuando tenemos esa identidad, aunque venga la tentación de compararnos con alguien más, todavía nos mantenemos firmes, y la única persona con la que nosotros vamos a competir para ser mejores es con nosotros mismos. Ser hoy mejor que ayer, hablar hoy mejor que ayer, enojarme hoy menos que ayer. Ese sería el reto. Y es que da mucho ánimo ver que los discípulos de Jesús tuvieron los mismos problemas que tú y que yo. Nosotros nos identificamos con ellos cuando leemos la Biblia. ¿Por qué? Porque se dan disputas acerca de cuál de ellos acabará siendo el mayor, nos comparamos con los demás, y eso siempre es una tentación que lleva o ya sea al orgullo, que es querernos ver o vernos mejor que los demás, a la envidia o a la inseguridad, pensando que a nosotros nos va peor o que nosotros somos menos que las otras personas. Por ello no podemos compararnos. Cada uno tiene un proceso diferente, un proceso de vida, un proceso de salud, un proceso económico, y con cada uno Dios está trabajando diferente. Entonces no podemos compararnos, pero es un alivio ver a los discípulos peleando. Yo no sé ustedes, pero a mí sí me alivia eso, porque digo, wow, eran seres humanos, o sea, eran comunes y corrientes, a pesar de que pasaron esos años con Jesús, a pesar de que Él les modeló un estilo de vida, les dio testimonio, aún así ellos seguían siendo humanos, seguían siendo personas de carne y hueso. ¿Saben qué marcó la diferencia con los apóstoles? La llegada del Espíritu Santo, porque en Hechos, todavía en Hechos 1, Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí, porque va a venir el Espíritu Santo. Pati, el devocional de ayer es ¿cómo era? Aquí lo tengo escrito. El poder de la palabra. El poder de la palabra. Ahí se los dejé grabaditos en TikTok, acá en Instagram, en YouTube, en Facebook. Por todos lados está el resumen si lo quieren repetir. Y el de hoy es la mano de gracia de Dios. Vemos en el Salmo 50 cómo Dios nos puede librar, y aquí en Lucas capítulo 21 de los versículos del 1 al 38 vemos cómo nuestras oraciones marcan la diferencia. Y les decía al principio que a veces sentimos que oramos, que vamos a la iglesia, que buscamos de Dios, pero como que seguimos en la misma lucha. Y es de mucho ánimo saber que los discípulos también vivieron eso, pero hubo una marca, hubo una antes y un después, y fue cuando llegó el día del Pentecostés. En Hechos capítulo 1 y versículo 8 el Señor les dijo, quédense en Jerusalén, esperen la promesa, porque después de esto ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el siguiente capítulo, en Hechos 2, viene un de repente, y en ese de repente todo cambió. En ese de repente ellos fueron llenos de poder, de autoridad, y ya no fueron los mismos. Pedro, un hombre impulsivo, un hombre que aquí acabamos de leer que Jesús le dice, Pedro, tú ni siquiera vas a dejar que el gallo cante 3 veces cuando ya me vas a haber negado. Porque Pedro le dice, no, Señor, yo contigo hasta la muerte, contigo para las que sea, Jesús. Pero lo traiciona, o sea, ya sabemos lo que va a pasar en la lectura siguiente de cómo Pedro niega a Jesús. Y eso somos nosotros. Tal vez no de la manera que lo hizo Pedro, pero quizá con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, quizá con nuestras dudas, también nosotros le negamos. Por aquí Vero dice que se le está cortando un poquito la señal en Instagram. Bueno, no sé qué estará pasando. A ver, ustedes de TikTok, cuéntenme cómo se ve.
Vero, de pronto es tu servidor, no sé, a ver los demás que están aquí, por ahí está el doctor Oliver, hola Lady, bienvenida. Bueno, Johanna está en Medellín, la pastora Johanna, un abracito, ya dice que allá en Medellín se está escuchando bien. Bueno, ay, allá, y Diana dice que se está cortando. Bueno, puede que sea el internet o la señal de ustedes, porque en TikTok Blanquita me dice que se está escuchando bien. Richard también dice que, quién sabe qué será. Bueno, hoy me ubiqué en otro lugar diferente, no sé si eso tendrá que ver. Bueno, voy a continuar y los de Instagram, si de pronto no se ve bien, se pueden ir para TikTok y los de TikTok se pueden ir de pronto para Instagram a ver qué está pasando. Hola Jenny Judith, un abracito. Esta mañana estuvimos orando en Zoom por tu hijo, por Julian, confiando que el Señor está haciendo algo muy especial en la vida de tu hijito. Bueno, vamos a seguir aquí. Jesús subraya que los valores en el reino son extremos, son diferentes. Ya hablamos entonces de la comparación, de cómo la comparación o nos puede poner en el corazón orgullo, si es que nos creemos mejores, o puede poner esa envidia o esa inseguridad, o sea, que la única persona con la que nosotros nos comparemos y que queramos ser mejores en comparación sea nosotros mismos. Yo quiero ser mejor Andrea hoy que la Andrea que fui ayer. Si ayer me enojé por una boda, hoy no me voy a enojar. Si ayer exploté fácil, hoy voy a tratar de controlar mis emociones, de saberlas gestionar. Entonces de eso se trata, de luchar con esa debilidad que está en nosotros mismos, pero lo bonito es que no estamos solos. Dios nos libra y a través de la oración se marca una diferencia. Después del devocional, después de orar, ya no somos los mismos. Nos pueden decir hasta mico, pero ¿qué importa? O sea, yo estoy con el Señor. Por aquí alguien dice, oren por mí, yo me siento alejada de Dios y me cuesta orar. Claro que sí, que sea el Señor obrando en tu vida. Dice, aún así Jesús le dio las llaves del cielo a Pedro. Qué bueno es nuestro Señor, sí, porque es que Él conoce nuestras debilidades y lo poderoso fue que ese Pedro impulsivo, ese Pedro que pronto negó a Jesús, que hizo cosas tan tremendas en su propia vida, después predicó y más de 3,000 personas se convirtieron a Jesús. ¿Por qué? Porque ahora estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso lo necesitamos. Amén, Jessica. Que el Señor tenga misericordia con tu vida. Muy buenos días, Jorge. Dios te bendiga, mi hermano. El Señor es bueno. Amén. Gracias por sus comentarios. Bendecido día también para ti, mi querida Jenny Judith. Que el Señor te guarde. Cady, quédate, porque ahorita vamos a orar por tu matrimonio. Claro que sí. Yo por aquí escribo rapidito porque no quiero que se me olvide. Vamos a orar por el matrimonio de Cady. Jessy pide por la salud mental. No se vayan a ir porque ahorita al final que termine ya la palabra, oramos, tomamos ese tiempo por salud mental y sanidad. Claro que sí, Jessica. Vamos a poner todo esto en las manos de Dios. Yo por acá tengo mis listicas y yo me las entiendo. Y tengo también una cartelera de oración y todos los días estamos ahí intercediendo, confiando en esos milagros del Señor. Jesús subraya que los valores del reino son opuestos a los del mundo. Miremos que aquí en el versículo que les acabo de leer de Lucas 22, por allá en el versículo 26 dice, los reyes, entre el 25 y 27 dice, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario. El mayor debe comportarse como el menor, el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es el más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Jesús vino a servir y no a ser servido. Eso es poderoso. Y es que los principios del reino de Dios son opuestos a los de este mundo. En el reino de Dios, para ser el primero hay que ser el último. Para ser el mayor hay que ser el menor. En este mundo es al revés. El que quiera ser el número uno en el banco, en esa oficina, en ese emprendimiento, pase por encima del que sea. O sea, haga lo que sea necesario, pero hágalo. Yo admiro mucho a la gente que está en la industria del entretenimiento, actores, gente que está en la música, porque muchas veces ellos tienen mucha dificultad en deshacer contratos que han hecho por años con una disquera,
con una productora de televisión, con una productora de cine, y si ellos incumplen esos contratos tienen que pagar multas altísimas. Pero hay muchos de ellos que dicen, bueno, yo ahora le entregué mi vida a Cristo y definitivamente yo no hago escenas donde yo me tenga que besar, donde yo tenga que mostrar mi cuerpo al descubierto, yo no me voy a desnudar, y para ellos no es fácil. O sea, los principios de este mundo es, o sea, usted haga lo que sea para que llegue un día a tener el papel principal. Pero cuando alguien llega a Cristo, la gente dice, no, así me cueste, así no pueda volver a Hollywood, así no pueda cantar en las más grandes arenas del mundo, no importa, yo no lo voy a hacer. Y eso no es fácil. Hay alguien que a mí me llega mucho al corazón y es Juan Luis Guerra. La música de él es guau, lo máximo, siempre me ha gustado, pero cuando él entrega su vida a Cristo, él decide comenzar a cantar alabanzas, pero él no se sale de esa industria, o sea, él permanece ahí. Y es que ¿dónde más él va a hacer luz? Pues ahí donde hay tinieblas, y mucha gente critica a personas como él, y yo me imagino que no es fácil mantenerse en un ambiente como ese, donde hay rumba, donde hay licor, no debe ser nada fácil para él, pero aún así él cambió las letras de sus canciones, aún así él comenzó a tener una influencia diferente. Esos son los principios del reino de Dios. No nos podemos ir de este mundo, estamos todavía aquí, pero no nos comportamos igual. La Biblia dice, conviertas en ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Por mucho tiempo gente decía, ay no, eso de que no le enseñan a la gente que se convierta a Cristo, ¿cómo así? Eso parece como que se va a volver un extraterrestre, ¿cómo que se convierta? Pero la verdad es que sí. La Biblia dice en Hechos, arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Sí tiene que haber algo diferente en nosotros, sí tenemos que convertirnos. ¿De qué? De nuestra pasada manera de vivir, que el que robaba ya no roba más, que el que decía mentiras ya no las dice más, que lucha por mantenerse en santidad. ¿Y saben quién hace esa diferencia? El Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trae en nosotros convicción. O sea, en lo natural uno siente remordimiento, pero el remordimiento es diferente al arrepentimiento. El remordimiento hace que ese tipo que le fue infiel a la esposa le lleve flores, le lleve chocolatina, le lleve una serenata, pero no hay cambio. La esposa lo perdona y a los 3 meses vuelve a lo mismo. La Biblia dice que es como el perro que vuelve al vómito. Y eso suena fuerte, pero es así. También otro versículo que dice que cuidemos nuestra libertad, porque es como cuando la casa está limpiecita, pero si contaminamos y abrimos otra vez puertas a lo mismo, es peor. Y la Biblia dice que vienen otros 7 demonios peores y que el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida hay convicción. Y yo sé que personas que han estado metidas con Dios, que el Señor las ha usado y en un momento se han apartado, se han dado cuenta que es muy difícil volver, pero no es imposible. Necesitamos avivar ese fuego del Espíritu Santo y volver al reino de Dios. Los principios del reino entonces son diferentes, pero los podemos vivir solamente a través del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que Él es el que convence. Uno como mamá quiere convencer a los hijos, como esposa quiere convencer al esposo, el esposo quiere convencer a la esposa, pero se nos olvida que el que hace la obra es el Espíritu Santo. Por eso hoy el devocional nos recuerda que tus oraciones marcan la diferencia. Ora en todo tiempo, ora sin cesar, porque las oraciones son poderosas y eso no radica en nosotros que las hacemos, radica en el que las escucha y tiene poder para cambiar cualquier circunstancia, para cambiar cualquier corazón de piedra y convertirlo en un corazón dulce, en un corazón de carne. Jesús entonces subraya que los valores del reino de Dios son en extremo lo opuesto a los valores de este mundo. Ya les leí cómo los reyes de este mundo se enseñorean y oprimen a sus súbditos. Cuando vemos los papeles desempeñados por cada una de las personas protagonistas en este drama, vemos una vez más que la Biblia nos enseña de los propósitos de Dios, de cómo necesitamos tener esa libertad para escoger en nuestra vida. Hay una teología que es la teología de la predestinación, que es la de Juan Calvino. No me puedo meter ahorita en temas teológicos tan profundos, pero quiero tocarlos así por encimita. Yo sé que aquí hay personas conectadas que tienen mucho conocimiento del tema o que tienen una inclinación teológica, ya sea al libre albedrío o a la predestinación.
La predestinación es esa doctrina que dice que el Señor ya nos eligió, o sea, que hay personas escogidas y punto, o sea, que ya el Evangelio y la salvación es solamente para los que han sido predestinados. Porque hay muchos versículos que soportan esta teología, como versículos donde dice que a los que antes escogió, a estos también llamó, pero también está por otro lado el libre albedrío, que es esa decisión que cada persona puede tomar de buscar a Dios. Y son dos extremos. En este pasaje vemos 3 ejemplos de cómo opera esta tensión en la práctica. Vemos a Judas, un Judas que había sido escogido por Dios. Imagínate que Jesús tenía un Judas en su equipo y Jesús también oró por él. O sea, los Judas hay que dejarlos quieticos porque Dios se encarga de ellos. Ellos se crucifican solos. Judas solito fue y se ahorcó. Pero aquí vemos la descripción terrible de cómo funciona el mal. Judas es uno de esos 2 elegidos, pero a pesar de eso, Satanás entró en él. ¿Sí ves? Entonces, tú puedes creer en la predestinación, sí, él estaba predestinado, él estaba elegido, pero a pesar de eso, él abrió puertas al enemigo. Entonces, aquí vemos una descripción terrible de cómo funciona el mal, de cómo Judas, a pesar de ser uno de los discípulos de Jesús, abrió puertas y el enemigo entró en él y fue usado para traicionar a Jesús. Jesús declara que todo lo sucedido con él ya se había escrito antes y que estaba, pues alguien lo podría decir, predestinado. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre se irá según está declarado. Pero el hecho de que se supiera de antemano y que estuviera predestinado no absuelve a Judas de la responsabilidad, porque en el versículo 22 dice, ay de aquel que lo traicionará. La paradoja es que aunque está decretado, Judas es un agente libre, o sea, tenía libre albedrío desde el principio. Y cuando fue ofrecido por dinero para traicionar a Jesús, Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiese gente. Vemos entonces ahora otro contraste. Vemos a Simón Pedro. El mismo Satanás que entró en Judas era el mismo que quería zarandear a Pedro como trigo. Lucas 22:31 dice de esa manera: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Pedro estaba muy confiado en que él no iba a defraudar a Jesús. O sea, si todo lo traicionas, si todo le dan la espalda, yo no se la voy a dar. Él dice, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Eso está en Lucas 22:33. Jesús sabía que Pedro fallaría. Por eso en el versículo 34 le dice, Pedro, te digo hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, tú ya me vas a negar. Pedro no quería hacer eso en su corazón, pero terminó haciéndolo. Pero ahí es donde vemos finalmente la misericordia de Dios, de un corazón que se arrepiente. En última instancia, su fe no desfalleció. Dijo Jesús, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Esto muestra cómo en medio de la extraordinaria paradoja de la predestinación y el libre albedrío, la oración en verdad cambia las cosas. O sea, ya sea que tú creas en la predestinación, no, es que ya todos fuimos escogidos, o sea que tú no creas en eso, sino que tú dices, no, hay un libre albedrío y cada uno decide. Lo importante es entender que la oración marca la diferencia. La oración cambia las cosas. ¿Por qué? Porque Judas no tuvo ese principio de la oración. En cambio, Pedro sí tuvo esa oración y esa oración fue la que rescató su vida de la misma muerte. Jesús. Fundamentalmente vemos esta paradoja de la predestinación y el libre albedrío en la muerte y resurrección de Jesús. Él dice, el Hijo del Hombre se irá según lo decretado, versículo 22, y añade, porque digo, tiene que cumplirse en mí todo aquello que está escrito. Y fue contado entre los transgresores. Entonces vemos aquí un equilibrio entre el papel de Dios y el nuestro. No es recordado cada vez que recibimos la comunión, cada vez que tú vas a la iglesia y tomas la Santa Cena, cada vez que tú vas y recibes ese pan, es cuando recordamos esa libertad que Él nos ha dado, porque dice el versículo 19, este pan que ustedes toman es mi cuerpo, es un recordatorio de mi cuerpo entregado por ustedes, y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Ese era el papel más difícil, el sacrificio voluntario de una vida entregada por nosotros. Y nuestro papel
Es relativamente ahora simple, es simplemente hacer las cosas en memoria de Él. Cada que tú participas de la mesa del Señor, estás recordando que el que era justo se hizo injusto, que el que era perfecto se hizo imperfecto, que aún en la cruz hubo un momento donde el Padre lo abandonó. ¿Por qué? Porque estaba llevando todos los pecados de nosotros. El día domingo recordamos ese momento increíble, y si ustedes no pudieron ir a la iglesia, en Comunidad de Gracia Katy, búsquenos en YouTube, Comunidad de Gracia Katy, está esa obra hermosa, o sea, que nos recuerda de todo lo que Jesús hizo en la cruz, de ese momento tan especial. Y yo creo que el que no llore, que el que no se conmueva ante eso, es porque nada lo mueve, porque realmente cuando tú recuerdas esa obra de Jesús, es algo que alienta el corazón. Y después del domingo vemos gente en redes sociales haciendo memes, poniendo videos también chistosos, y yo digo, honestamente, como que no me da risa, porque es que esto es algo muy sagrado, es algo de lo que no podríamos sacar chiste. Por ejemplo, mostraron unas imágenes de una procesión no sé dónde, y Jesús iba cargando la cruz, el actor, y una persona vino y como que se le paró en la cruz. No sé si alguno de ustedes vio ese reel, y Jesús tiró la cruz y vino y lo cogió a patadas. Es como, a ver, no le quiten valor a esa representación. Hubo otro que también vi ayer, que el tipo, no me debería reír, pero el tipo que estaba haciendo el papel de Jesús, como que ya no pudo con la cruz y se cayó, y cuando se cayó, la cruz se fue contra un carro que había ahí y le quebró el vidrio a un carro. Y entonces así, cosas bobas y chistosas que sacaron de esa obra, pero yo creo que no, o sea, como que no es pertinente sacarle chiste a eso, porque es que esto es algo muy profundo y es la base de nuestra fe. O sea, cuando yo veía y veía los videos de esa obra que hicieron en la iglesia, esa representación, volvía a llorar, porque era recordar que el que no merecía el castigo lo recibió por nosotros, era recordar que Él fue desfigurado. A mí me marcó una parte de la obra donde a Jesús le arrancan la barba, le desfiguran su cara. Y Magdalene, que estaba narrando como lo sucedido, decía, a Él lo desfiguraron, a Él le quitaron su identidad para que tú tuvieras identidad. A Él lo desfiguraron para que tú pienses que no debes tener dudas sobre el quién tú eres. Si Dios te hizo hombre, tú eres hombre. Si Dios te hizo mujer, tú eres mujer. Si tú tienes todo tu desarrollo físico, todo lo que tú eres por dentro, es porque así te hizo Dios y te quiere devolver esa identidad de hijo. Ayer yo les decía, así como tú eres, no importa si eres bajito, gordito, hasta les decía que si tienes orejas de Dumbo, que, o sea, así te saquen chistes, no importa, esa es tu identidad. Dios te hizo así como tú eres, con un propósito, y no solo lo físico, tu personalidad, porque a veces nos aceptamos así como somos. A Sarai le dio risa ayer lo de las orejas de Dumbo. Digamos que uno se acepta físicamente, uno dice, bueno, ya ni modo, o sea, así me hizo Dios, pero a veces no aceptamos características de nuestra personalidad. Decimos, ay, yo por qué soy tan impulsiva, por qué soy tan chistosa, o por qué soy tan callada, o por qué soy tan conversadora. Esa es parte de tu identidad, y con ese propósito Dios te hizo así. ¿Qué tal si tú eres muy extrovertida pero tu esposo es más tranquilo? ¿Qué tal si en tu casa todos son aburridos pero tú eres la persona alegre? O sea, Dios te hizo así como tú eres, con un propósito. Entonces aquí hay un equilibrio impactante. Vamos a terminar con Josué. Ustedes tienen la tarea de leerlo. Josué, el capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, pero yo les voy a leer un pedacito del 3. Josué capítulo 3. Muchachos, esto que ustedes ven aquí no es que no me bañé, es que yo soy zurda, y cuando escribo el devocional voy regando la tinta. Si hay otro zurdo aquí conectado, sabe que eso nos pasa, pero mire, como que voy escribiendo y a veces se riega. Bueno, esta tinta está más seca, pero el otro día alguien me dijo, ay, usted salió con esa mano sucia ahí. Y es que cuando voy escribiendo voy regando la tinta. Pero bueno, un solo paréntesis ahí. Blanquita dice que ella es hiperactiva y que los que se quejen de eso, ella les va a decir, así me hizo Dios. O sea, Dios, en Colombia hay un dicho que dice que es mejor atajar que empujar, y Blanquita lo cumple. Es mejor atajarlo y decirle, Blanquita, espacio,
a que tuviéramos que decirle, ay Blanquita, ayúdenos por favor. De verdad es una líder increíble, Dios le dio la capacidad de ir a 1000. O sea, cuando uno va, ella ya viene, ya fue y vino 2 veces, esa es Blanquita. Blanquita también es zurda. Fernanda dice que oremos por su abuelita y su hermana. La hermana de su abuelita falleció, o sea, la tía de la mamá. Claro que sí, Fernanda, vamos a orar por esa pérdida. Que sea el Señor ahí fortaleciéndolos, claro que sí. Bueno, vamos a seguir aquí en Josué capítulo 3. Muy de mañana, ayer leímos el 1 y 2 y hablamos de cómo Dios puso a Josué para que fuera y llevara al pueblo a poseer la tierra prometida. Entonces, cuando ya van en ese camino, cuando ya van a tomar esa posesión, Josué, o sea, la guerra ya había sido ganada, ya el Señor les había entregado todo, los sacó de Egipto, ya esa era la tierra para ellos, pero había que librar batallas, y es lo que pasa con nosotros. Dios ya nos dio la victoria, ya nos sacó de tinieblas a luz, ya nos rescató del pecado, pero batallas siempre vamos a tener que librar. La guerra en la cruz del Calvario, Jesús hace más de 2000 años ya la ganó, pero van a haber batallas en nuestra vida diaria que tenemos que conquistar. Entonces, ay, por favor, no se vayan porque ahorita vamos a orar por esas peticiones. Aquí hay mucha gente escribiendo, está pasando por ansiedad, personas que necesitan, que quieren tener un hijito. Por favor, no se vayan porque ya estoy por terminar la lectura y vamos a orar. Por aquí Connie dice que ella una vez representó a la Virgen María y no paraba de llorar. Es muy fuerte sentir todo lo que pasó con Jesús. Sí, definitivamente. Yo digo que así como cuando alguien actúa en una obra, en televisión, en una película de terror y en escenas de miedo y eso le contamina. Alguien que está actuando, que está sirviendo en una obra como esta, también está siendo lleno de Dios. En la iglesia ese día habían más de 60 personas actuando, danzando, cantando y todos ellos estaban quebrantados, en los ensayos lloraban, por eso que nos estás diciendo, porque es que el Señor te toca. Claro que sí, Judith, ahorita vamos a orar por Yamilet de Crispi, que fue ingresada anoche y lleva varios días sintiéndose mal. Claro que sí, ahorita vamos a orar. Bendiciones, Andrés Córdoba, allá en Chile. La pastora de Jenny dice que es la pastora de la iglesia allá en Georgia. Claro que sí, vamos a orar por la pastora Yamilet, que el Señor la proteja. Quiero decirles que muchas de las peticiones que escribimos aquí, yo las llevo también al Zoom de oración de la iglesia en las mañanas, a mi muro de oración, porque no estamos solos, necesitamos unirnos y saber que las oraciones no son en vano. Josué capítulo 3. Gracias, Fernanda, por enfocarme aquí otra vez. Josué capítulo 3. Muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo, acamparon en sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor, su Dios, y a los sacerdotes y levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por este camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué ordenó al pueblo. Este es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Solamente en estos 5 versículos vemos tantas enseñanzas poderosas. Vemos cómo el arca de Dios, que representaba su presencia, era la guía para que ellos fueran por ese camino que nunca antes habían recorrido. Cuando tú te enfrentes a un nuevo trabajo, cuando tú te enfrentes a una nueva relación laboral, emocional, siempre pide la presencia de Dios y corre tras la presencia de Dios. No corras detrás de las bendiciones, deja que las bendiciones corran detrás de ti y de esa manera vas a poder conquistar. Imagínate que el versículo 5 les dice: santifíquense, o sea, límpiense. Dios ya les tiene una bendición, pero para que ustedes vayan y la tomen, necesitan despojarse de lo que no está bien. Santifíquense. Y el capítulo 4, 5 comienza a hablar de la liberación, de lo propio. Por ejemplo, el capítulo, les voy a leer un versículo acá en Josué 4, en el 5 dice: en aquel tiempo, Josué 5:2, en aquel tiempo el Señor le dijo a Josué:
prepara cuchillos y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot y realizó una ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto y todos ellos habían sido circuncidados, pero los que no nacieron, no los que nacieron en el desierto, mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. Dios les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundaban la leche y la miel, pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor y por ello juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años. ¡Wow! Esto es increíble. O sea, la desobediencia hizo que un camino corto se hiciera larguísimo y esto es para nosotros hoy también. Dice, a esos hijos a quienes Dios les puso en lugar de ellos los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. En vez de esto, una vez que todos estos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego el Señor le dijo a Josué, hoy he quitado encima el oprobio de Egipto. Por esa razón, aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Luego celebraron la Pascua. Al caer la tarde, el día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Estoy en Josué, capítulo 10, versículo 11. Al día siguiente, después de la Pascua, dice, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná. O sea, durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra, pero antes de esto habían comido maná. O sea, Dios los había alimentado. Dice la Biblia que sus zapatos no se les gastaba, que la ropa no se envejecía. Por 40 años Dios cuidó de ellos. Pero lo tremendo es que muchos no pudieron entrar en la tierra prometida. Dios hará grandes prodigios. No sé si tú puedes darte cuenta, pero Dios está contigo. Y si está contigo, entonces puedes enfrentarte a los retos que se te presenten. Dios te dice, yo estoy contigo. Josué capítulo 3 y versículo 7 dice, estoy contigo como estuve con Moisés. Ayer en Josué capítulo 1, versículos del 7, el 8 y el 9, nos recordaba cuando Dios le dijo a Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, irá contigo donde quiera que tú vayas. Hoy tú y yo podemos apropiarnos de esa palabra. Y aquí en el capítulo 3 el Señor les dice, santifíquense, quiten el oprobio, quiten el pecado. Y luego en el versículo 7 dice, estoy contigo como estuve con Moisés. Una vez más vemos aquí el papel del equilibrio entre nuestro papel y el papel de Dios. Lo primero es, prepárense. Dios estaba a punto de actuar de manera milagrosa a favor de su pueblo, pero el pueblo tenía un papel que hacer. Josué le dice al pueblo, purifíquense. También les fue asignada una tarea de elegir a las personas que iban a desempeñar papeles particulares en la preparación del cruce del río Jordán. Pero lo segundo que vemos es la provisión de Dios. Amén. Lady dice, Dios de lo imposible, en tus manos entrego la vida de mi hijo, toma el control, obra un milagro, amén. En el nombre de Jesús creemos que Dios hace un milagro en Santiago Correa Pavón. Yo lo conozco casi que desde la barriga, Lady la conozco desde soltera, cuando estaba de novia de Julián, casada, y a Santiago lo conozco desde bebé, desde niño, y sé que Dios tiene un propósito grande con él, Lady. Y esta palabra que el Señor nos está dando hoy aquí, que nos recuerda, Dios hará grandes prodigios contigo. Número 1 nos dice, prepárese. Número 2, la provisión. Otra vez vemos la mano misericordiosa de Dios. El Señor hizo grandes prodigios y uno de ellos fue el cruce del Jordán. Cuando seguimos leyendo Josué 3, nos damos cuenta que así como el pueblo ya había pasado por el mar y el mar se abrió, ahora el río Jordán se abre. Imagínate que una de esas personas ateas y que contradicen toda la fe, un día dijo algo tremendo, que habían estudiado y que habían ido hasta el río Jordán y que habían estudios muy profundos de aquella época, de la geografía, de todo el terreno, y que habían confirmado que ese río no era tan hondo y que la profundidad no era el problema y que ellos habían podido pasar muy fácil el mar también, habían pasado muy fácil el río Jordán.
y que era imposible que hubiese ocurrido el milagro de que el mar se hubiera abierto en dos, porque no era tan profunda la zona por la cual ellos habían atravesado. Pero alguien más inteligente y más estudioso de la palabra de Dios viene y le dice, entonces el milagro fue más grande de lo que pensamos, porque si Dios no abrió el mar para que el pueblo egipcio se ahogara en él, significa que nuestro Dios es tan poderoso que en un mar y en una zona que no era profunda ahogó al faraón y a sus caballos de guerra. Porque dice la Biblia que murieron ahogados. Y sí hay estudios y muchas personas han comprobado arqueológicamente que encontraron restos de ruedas, de caballos, de vestiduras de la gente de Egipto muchos años después en el fondo de ese mar. O sea como sea, nuestro Dios es un Dios de milagros y Él siempre gana la batalla, la provisión de Dios. Dios prometió honrar a Josué, el cual no se exaltó a sí mismo. Dice, en aquel día, eso está en Josué 4:14. En aquel día el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel y Josué adoró al Señor y le dio la gloria y la honra al único que se la merece. Él proveyó para las necesidades de su pueblo, porque dice Josué capítulo 5 y versículo 12. Desde ese momento dejó de caer maná y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Dios proveyó lo que necesitaban y todo fue exacto, ni un ápice menos ni un ápice más. Ese proverbio que dice, Señor, no me des más de lo que necesito ni menos, porque si tengo más, a lo mejor me aparto de ti, y si tengo menos, de pronto reniego de ti, dame lo justo. Y eso era lo que el Señor hacía. Esa es la provisión que Él te da en este día. Esto los protegió del sentimiento de inseguridad material o de autosuficiencia, porque a veces tenemos mucho y con eso manipulamos, o a veces tenemos poco y también manipulamos con la lástima. Que podamos tener ese equilibrio y que si hoy tú tienes mucho puedas compartir con el que no tiene, y que si tienes poco tengas la humildad de reconocer y de pedir también esa ayuda. Claro que sí, vamos a orar también por Xiomi, que está poniendo en las manos de Dios a su hija Sofía, que ella pueda tener ese encuentro personal con el Señor. Así que vamos a orar, vamos a permitir que toda esa palabra que hemos recibido hoy venga y se quede en nuestro corazón, que sea una semilla que dé fruto, que nosotros seamos hoy esa buena tierra. Así que en este miércoles pronuncia la palabra de Dios. En este miércoles recuerda que la mano de la gracia de Dios está contigo, que Dios te librará, que tus oraciones marcan la diferencia y que Dios hará grandes prodigios contigo, con tu familia, con tus hijos y los hijos de tus hijos, porque esta es una promesa generacional, es una promesa de bendición. Gracias a todos por los que están aquí conectados. Blanquita dice, cada que yo voy a servir a Dios doy la milla extra. Por aquí también Mónica pide por su hijo para que Dios le ayude con esos trámites que está haciendo. Me imagino que es para salir del ejército. Mónica, esta mañana oramos por él también con todos los hermanos de Comunidad de Gracia. Que sea Dios haciendo un milagro en la vida de tu hijo. Amén. Bueno, voy a correr esto acá para ir viendo las peticiones. Perdónenme si no las puedo leer todas, pero créanme que Dios las ve, porque Él no es ciego, Él no es sordo, Él escucha. Marta Heredia, hoy está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Marta. Está cumpliendo 33 y anhela ser mamá. Vamos a orar por ella, todos ustedes que están acá. Unámonos para que el Señor le dé esa bendición a Marta. Sandrita Vargas, ya vas para el trabajo. Un besito, que el Señor te bendiga a ti, a tus hijos, que bendiga a tu esposo y que en todo puedas contar testimonios grandes. Claro que sí. Eli Flores está orando por Mari, por Esquí y por sus hijas. Claro que sí. Nancy, oramos que el Señor te haga libre de toda ansiedad. Natalie también pide para que Dios le ponga, no, Mónica ora por su hija Natalie, para que Dios le ponga en el corazón el deseo de bautizarse. Claro que sí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana venimos delante de ti, primero que todo dándote gracias por esta palabra tan poderosa que hoy nos da.
Gracias Dios porque esta palabra nos da vida, nos da aliento, nos da salud, nos da la fuerza para seguir adelante. Señor, y tú nos recuerdas que tu mano de gracia está sobre nosotros, que tú nos librarás, que nuestras oraciones, Señor, marcan una diferencia, que tú, Señor, harás grandes prodigios con cada uno de nosotros. Mira, Esperanza Gutiérrez, Señor, que sigue pidiendo por un trabajo. Pati, Señor, que está orando para que su esposo llegue a ti, Señor, y para que tenga provisión. Ángeles, ora por su hogar, ora por trabajo, Señor, que tú le abras puertas de bendición, que Angie pueda testificar de cómo tú hoy mismo le abres puertas para un buen trabajo. Oramos por la restauración del matrimonio de María de los Ángeles, oramos por Mónica que pide por su hija Natalie, oramos, Señor, en este momento por José, que solo tiene 15 añitos, que escuche los consejos de sus padres y que él siga por el buen camino. Oramos por Tania para que su esposo se pueda afirmar en los caminos de Dios. Oramos por Nancy que está pasando por ansiedad, pero tú la liberas en el nombre de Jesús. Declaramos que tú tocas sus emociones, sus sentimientos, su voluntad. Oramos, Señor, por Ale Morales que pide para que ella pueda ser libre en su temperamento, en su carácter, que ella pueda reaccionar con paz, que pueda actuar bien. Oramos por Caterine Jiménez para que ella pueda descansar los domingos y pueda ir a la iglesia, Señor, que ella te quiere servir. Ábrele puertas, provéele. Oramos, Señor, por el esposo de la herida, que pueda, Señor, afirmarse en tus caminos. Oramos por Daniel, el hijo de Mari, que salga de todo vicio. Oramos por trabajo, oramos por ventas para Cris. Oramos, Señor, por Fernanda, que tú le des fuerza a las hijas de su tía y a su abuela Marta, porque su abuela Marta pasó ya a una mejor vida. Trae fortaleza al corazón de toda esa familia. Dales paz, dales tranquilidad. Dale, Fernanda, Señor, esa gracia para hablarle a toda su familia, palabras de Dios, palabras de paz. Oramos juntamente con Kidian, que pide por todos los niños, por todos los adolescentes, que tú los guardes, que tú los escondas bajo tu abrigo, que los guardes de drogas, que los guardes de peligros en la calle, en las escuelas. Oramos, Señor, en este momento por la mamá de Tatiana, por Alba, que tuvo un infarto, Señor, haz que ella se recupere pronto, líbrala, Señor, de la misma muerte. Oramos por toda la familia de Isabel Montoya, que lleguen a tus pies. Bendice a Lisandra, Padre, bendice a de los Ángeles, dale estabilidad, fortalece a sus hijos. También oramos por la pronta recuperación de un derrame que alguien aquí dice que tuvo hace un mes. Ayúdala, Señor. Oramos por Carlos David, para que tú le sanes, para que se vaya esa esquizofrenia, para que tú, Señor, tomes el control de su mente, de sus neuronas, de sus conexiones nerviosas. Oramos por Carlos David y que él sea libre en el nombre de Jesús. Oramos por todos los que tienen ansiedad, como dice Kidian. Oramos por los que tienen depresión. Oramos, Señor, por toda esa familia del Señor Millán, que sean para ti, que Él también se recupere. Oramos y ponemos en tus manos nuestras cargas, como dice Tania. Oramos, Señor, para que tú le des fuerza a Guadalupe, la abuelita de Fernanda, por esa pérdida de su hermana. Señor, no es fácil, pero tú estás ahí. Oramos por la restauración de la familia de Marián, Señor. Oramos por Ana Rosa, por salud, por Gaby, por trabajo. Oramos por Cady, que pide por su matrimonio, por Jessica, que pide por salud mental. Oramos, Señor, asimismo por la pastora Yamilet allá en Georgia. Padre, que tú la sanes, que tú la liberes, que tú la curas con tu sangre preciosa. Oramos, Señor, por Mónica, que su hijo pueda salir bien, que los trámites que él está haciendo le salgan perfectos, que lleguen en el momento correcto esos documentos y a la persona correcta. Oramos por Marta, que hoy está cumpliendo 33 años, que tú le des muchos años de vida, de salud, que tú guardes su útero, sus ovarios, su sistema reproductivo, y que le des la bendición de ser mamá, que ese vientre fructifique, Señor, y que Marta escriba muy pronto aquí en este chat testificando y diciendo: Cristo me sanó, el Señor me dio la alegría más grande que tanto anhelado de ser mamá. En el nombre poderoso de Jesús, oramos para que el esposo de Bambi vuelva a los caminos de Dios y tenga esa paz mental. Amén. Kidian, recibo esa bendición en el nombre de Jesús. Que sea el Señor aquí obrando en su perfecta voluntad, que sea el Señor glorificándose, haciendo su obra perfecta como solo Él la sabe y la puede hacer, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos con fe, Señor, creyendo por esos milagros inusuales. Gracias, Padre. Perdónenme que estoy tratando de organizar algo acá.
En TikTok se me bloqueó y permítame. Gracias Dios, porque yo sé que tú estás aquí, que tú oyes, Señor, las oraciones, que tú nos respondes, amado Padre. Oramos, Señor, que tú cumplas el propósito en la vida de Santiago, que tú ores en él, que tú te glorifiques. Oramos por Gus, por su esposo, Señor, por los hijos de Connie. Oramos, Señor, por su hermano, oramos por su mamá, por su primo, que todos ellos se acerquen a ti, amado Señor. Oramos que tú sigas usando cada uno de los que están aquí conectados. Oramos, Señor, para que tú te glorifiques de una manera sobrenatural. Dejamos este día en tus manos, Señor, cada petición. Tú, Señor, yo sé que la estás viendo. Tú, Padre, hoy nos has recordado que nuestras oraciones marcan la diferencia, así que no han sido ni serán en vano. Dejamos este día en tus manos, Señor, que hoy miércoles 23 de abril sea un miércoles de milagros, un miércoles de sanidad, un miércoles donde tú nos des nuevas fuerzas, donde tú nos reconfortes, donde tú nos animes. Dejamos este momento en tus manos, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Jesús. Que hoy sea un día de paz, de bendición, que nos acompañes en los trabajos, en las escuelas, donde sea que vayamos, que tú guardes nuestra entrada, nuestra salida, que tú traigas libertad en los matrimonios, en los hijos, en los trabajos, Señor, que ahí tú te glorifiques y que nos hagas a cada uno de nosotros instrumentos de bendición para llevar luz aún en medio de la oscuridad. Dejamos este día delante de ti, Señor, creyendo que tú traes provisión espiritual, pero también material a todos los que la necesitan. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, toda la gloria sea para el Señor. Muchas gracias por haberse conectado. Por aquí me preguntaron, Jessy, sí, yo ayer me conecté. Lo que pasa es que he estado lunes, miércoles y viernes nada más, pero el lunes TikTok me había bloqueado porque el domingo estaba pues transmitiéndoles la hora de resurrección y me bloquearon en TikTok. Imagínate, no bloquean a la gente que sale haciendo brujerías y cosas, ahí los dejan. A mí me bloquearon porque en un momento yo enfoqué a las niñas que estaban danzando y el algoritmo como que leyó eso, como que las niñas estaban haciendo un en vivo y menores de edad pues no pueden hacer en vivos ahí, se supone, porque yo a veces veo niñas de 14, de 13 en una piscina, en bikini, haciendo en vivos, hasta tomando cerveza, yo he visto, pero bueno. Total que a mí me habían bloqueado y por eso el lunes no lo pude hacer. Entonces ayer yo hice el devocional, ahí se los dejé grabado, Jessy. Si lo buscas aquí en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, se llama El Poder de las Palabras. Ahí yo se los dejé. Mañana martes no me puedo conectar, pero regreso el día viernes otra vez con el devocional. Los espero aquí puntuales a las 7 de la mañana. Recuerden que también somos Comunidad de Gracia Katy. Si ustedes viven en Houston, los días jueves tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Los invito cordialmente. Si no, yo les transmito en TikTok todo el culto con la alabanza, la prédica. Y después en YouTube editamos los mensajes y ahí ustedes también los pueden ver. De hecho, la hora de resurrección ya está ahí. Búsquenos Comunidad de Gracia Katy. Se escribe con K de kilo y al final con Y, Katy. Y de esa manera ustedes van a poder ver también ese mensaje. Ahorita más tarde a las 10 de la mañana me voy a conectar con la Cámara de Empresarios Hispanos de Houston porque el día sábado vamos a tener un evento para empresarias. Así que si tú eres empresaria, tienes un negocio aquí en Houston, la Cámara de Empresarios Hispanos es una entidad que tiene mucha fuerza aquí en Houston. Búsquenla, ahí está en YouTube, en Facebook, por todo lado. Y ellos están lanzando un evento para mujeres con propósito, así se llama, este próximo sábado a las 9:30 de la mañana, va a ser en Tomball. La gente puede llevar sus productos, puede tener una mesa, mostrar lo que ellos ofrecen, los servicios que ofrecen, pero vamos a tener una mañana de conferencias. A mí me invitaron como speaker, voy a estar hablando un poquito de fe, así que bueno, si alguna de ustedes vive en Houston y quiere participar, ahorita a las 10 de la mañana me voy a conectar con ellos y les vamos a dar mucha más información. Pero bueno, les mando un abrazo grandotote. También aprovecho para irlas invitando a nuestra conferencia de este año que se llama Viviré para Testificar aquí en Houston, 16 y 17 de mayo. Vamos a tener pastoras invitadas, danza, va a ser muy lindo. Aide, escríbeme aquí en el chat de TikTok y con gusto yo te doy el código para que tú te metas al Zoom de oración, que es a las 6 de la mañana.
Bueno, los dejo, un abracito, que Dios los bendiga mucho más. Gracias por los taps, por las donaciones, por los me gusta. Compartan con alguien más. Si este contenido les bendice, yo acá se los dejo grabado. Compártaselo a otras personas para que ellos también sean edificados. Los bendigo en Cristo Jesús. Feliz día. Y ustedes que se quedan aquí un momentico. A ver. Sí, Aide, escríbame y ahí yo le mando el link para que se conecte todos los días. Marisol Flores, Dios te bendiga, gracias de verdad. ¿Saben qué está pasando en TikTok? Que están bloqueando a la gente. Imagínense que yo a veces tenía envíos de 700, de 800, o sea, estábamos creciendo muy rápido, pero de repente todo se vino abajo. Y ya como que el algoritmo no lo está mostrando tanto, no está, porque mucha gente me dice, yo me conecto y no la veo ya en las mañanas, entonces de pronto puede ser eso. Escríbame acá en el chat, si usted me da a seguir, va y me escribe en el chat de acá de TikTok y ahí entonces nos comunicamos. Yo le doy, tengo un número donde, también tenemos un chat del devocional, solo para cosas del devocional, ahí no publicamos videos de nada más, solo para información. Digamos, si un día yo no me puedo conectar, ahí yo les escribo, o el resumen del día yo ahí se los comparto, es solo para eso. Entonces, si alguno de ustedes quiere unirse, por favor, escríbame y con gusto yo les doy mi número. Sí, no, y subimos muchísimo, tuvimos un momento que hubo más de 200 personas, igual ayer, pero los necesito a ustedes, que me ayuden dando tap, donando, mandando el link a otras personas, compartiéndolo, para que esto se vuelva a mover un poquito más. Increíble, no sé por qué no está notificando, pero bueno. Jen, escríbeme, a ver, les voy a poner acá mi número, es solo para ustedes. Es privado, pero se los voy a escribir acá. Escríbanme en ese número y yo los incluyo. El otro día tuve ahí una situacioncita por dar mi número, porque pues eso es privado, pero bueno, ustedes yo sé que lo guardan para ustedes. 832-785-2478. Si están fuera del país, pongan +1 832-785-2478. Ahorita me voy a ocupar, pues ya tengo mi rutina de ejercicio y luego tengo que prepararme para el en vivo que les conté. Así que ahorita no les alcanzo a contestar, pero por ahí al mediodía o apenas tenga un espaciecito, les contesto y les mando el link para que estén en el Zoom de oración. Y, ¿qué era lo otro? Sí, y para que ya queden ahí en ese grupo de WhatsApp. Yo no sé, qué raro, Esperanza. Vamos a hacer una cosa, escríbame en ese número y entonces cuando estemos conectados, Blanquita o Fernanda siempre me hacen el favor de mandar el en vivo a ese grupo de WhatsApp. Entonces así ustedes se meten más fácil. Gracias, Andrés Córdoba. Bueno, les amo en Cristo. Nos vemos si Dios quiere mañana. Feliz. Mañana no, el viernes. Mañana jueves no voy a estar, pero regreso el viernes a las 7 de la mañana. Gracias, mi bella Blanquita. Hoy no voy a poder ir hasta allá con ustedes porque tengo ese en vivo, pero aquí voy a estar juiciosa, lo prometo. Bendiciones a todos. Ay, Andrés, pero bueno, ahí les dejo grabado. Este devocional yo lo dejo grabado. Después lo pueden escuchar otra vez, Andrés. Dios los bendiga mucho. Bye, Tatiana. Un abracito, Judy. Dios te bendiga. No sé si Wendy está hoy por ahí. A veces Ruth Cepeda me dice que ella está siempre y no se conecta, pero que Wendy siempre está ahí. Carla Castro, Dios te bendiga. Un abracito. Bueno, que pasen un feliz día. Recuerden que ahorita en un ratico les contesto. Bye, Caro. Patricia, cordial saludo. Mónica, Dios te bendiga mucho más. Les amo mucho en Cristo Jesús. Besitos. Bye, Isa Carolina. Dios te bendiga.